Génesis capítulo 32, versículos 22 al 31. Dice la palabra del Señor: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Padre del cielo, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos ilumines, que abras nuestro entendimiento, Dios, y que esta palabra, Señor, obre en nosotros el efecto para el cual tú la enviaste, Señor. Tú pusiste esta palabra, Dios del cielo, aquí, Señor, en tu libro, Padre, para mostrarnos a nosotros, Dios del cielo, algo importante para nuestras vidas. Te pedimos en esta hora que nos ayudes, te pedimos en esta hora que nos ilumines, que tomes el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro entendimiento, Señor Dios Todopoderoso, que nos hables y que no solamente nos hables, sino que tu palabra, Señor, haga el efecto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nos rendimos hoy a ti, Espíritu Santo de Dios. Toma el control de nuestros oídos y toma control de mis labios, Señor, para que yo hable las palabras de Dios, para que yo enseñe conforme a lo que tú, Espíritu Santo, has manifestado, Señor, en este libro, Dios del cielo, que no me aparte de ellos, Señor, ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que se predique y se enseñe solamente lo que proviene de tus labios, de tu boca, Señor, lo que nosotros necesitamos oír. Ayúdanos a entenderte, a comprenderte, a conocerte. Ayúdanos, Señor, ordena nuestra vida y nuestro camino, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este es un pasaje que siempre me ha causado muchísima curiosidad, porque es un pasaje muy singular. Y de repente a veces es como difícil de entender y difícil de comprender cómo así que un hombre está luchando con Dios y vence a Dios, ¿cierto? Es algo bien difícil de entender, pero la Biblia tiene unas maneras de mostrarnos a nosotros algo, de retarnos, y pienso que este pasaje es un reto para nosotros, es un reto para nuestras vidas, es un reto para nuestros corazones y es un reto de Dios, tal cual como el Espíritu Santo inspiró al autor sagrado para que plasmara lo que sucedió en aquella noche, y que solamente estaba allí Jacob y el ángel de Jehová, solamente estaba Dios, solamente estaba Jacob en aquella noche, pero eso quedó plasmado aquí porque aquella noche sería importante, sería trascendental, sería histórica, y sobre todo porque aquella noche fue una noche de liberación. Y por eso este mensaje se llama Peniel, la noche en que mi alma fue librada, porque eso fue lo que dijo Jacob en esa noche. Vamos a mirar cuáles son el contexto en el que se da esta situación, qué está pasando en la vida de Jacob. Y hay algo muy importante, y tenemos que ubicarnos en el momento histórico donde está Jacob para entender qué es lo que está pasando. Vamos primeramente al contexto. Han pasado 20 años después de que Jacob suplantó a su hermano Esaú y le robó la bendición. Han pasado 20 años desde que Esaú juró que cuando se muriera su padre iba a matar a su hermano por lo que le había hecho. Han pasado 20 años en que Jacob ha vivido errante,
lejos de su tierra, desterrado de su tierra, desterrado de su familia. No pudo volver a ver a su madre, no pudo volver a ver a su padre, no pudo despedirse de su padre. Pasaron 20 años y Jacob prosperó con sus astucias, con sus artimañas, se convirtió en un hombre próspero, se fue donde su tío Labán, allá trabajó, y eso era que él engañaba a Labán y Labán lo engañaba a él, recogió todo lo que había sembrado, así tal cual como él había engañado a su propio padre e inducido por su mamá, orientado por su mamá, se había disfrazado de su hermano para robar su bendición. Así tal cual a él también le dieron una mujer disfrazada de otra mujer y lo engañaron, no le dieron la mujer de la cual él estaba enamorado, por la cual él había trabajado, le dieron otra mujer, lo engañaron, y así vivió también con su tío, que también tiene como esa tendencia a engañar, esa tendencia a la trampa, esa tendencia a la astucia, a la viveza humana. Y han pasado 20 años en que Jacob huyó de su casa ante las amenazas de su hermano. Y han pasado también 20 años sobre la vida de Esaú, 20 años de odio, 20 años de rabia, 20 años de enojo, 20 años de indignación por lo que le había hecho su hermano con el consentimiento de su madre. Así que para ambos fue supremamente difícil estos 20 años. Pero estamos hablando de Jacob, estamos hablando de un momento en la vida de Jacob. Pasaron los 20 años y con el tiempo Jacob comenzó a tener roces con su tío Labán. Con el tiempo, digamos que la fortuna de Jacob creció y ya habían problemas y complicaciones porque su tío no lo veía con buenos ojos, y llegó un momento en que fue claro para Jacob y en que el mismo Dios le habló y se le reveló, y Jacob entendió que era el tiempo de volver a su tierra, que era el tiempo de volver a su familia. Si Jacob había robado la bendición, por así decirlo, la bendición tenía que ver con la tierra, la bendición tenía que ver con una promesa de Dios a su antepasado Abraham, en la cual Dios había jurado a Abraham que esa tierra de donde él había huido sería de ellos, y allí sería la bendición y allí sería la multiplicación de su descendencia. Entonces Jacob viene atravesando el desierto para enfrentarse con su pasado, para enfrentarse con sus errores, para enfrentarse con todos sus fracasos, para enfrentarse con sus temores y para enfrentarse con su hermano, quien con justa causa está enojado contra él y ha jurado vengarse de todo lo que le ha hecho. O sea que Jacob se devuelve para enfrentar su vida, para enfrentar sus errores, para enfrentar su pecado, para enfrentar su pasado. Él no puede pasarse la vida siendo un errante, no puede pasarse la vida huyendo de lo que hizo, no puede pasarse la vida huyendo de quién es él realmente, ni de su casa, ni de su tierra, ni de su destino. Y él tiene que enfrentar su vida. Así que es un momento supremamente difícil para Jacob, porque es un momento que él había evadido por espacio de 20 años, pero ahora ya está cerca en el encuentro con ese pasado, en el encuentro con su hermano que tiene 20 años de odiarlo, 20 años de anhelar el día de vengarse de lo que Jacob le hizo. Entonces él llega y se acerca a la tierra donde sabe que vive su hermano, y el temor comienza a apoderarse de él. Él trata a su estilo, en su forma de ser, él trata de preparar el corazón de su hermano. Él sabe que su hermano está esperando para matarlo, pero él trata de preparar el corazón de su hermano. Él trata de suavizar aquel enojo enviándole unos regalos, enviándole unos presentes. Yo quiero que vengan conmigo al capítulo 32 donde estamos, pero vamos a retroceder al contexto. En el versículo 3 dice: envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo:
así diréis a mi siervo Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Miren esto, la respuesta de Esaú es, listo, ahí viene mi hermano. Bueno, armémonos, 400 hombres en una comitiva para ir a recibir a su hermano Jacob. Pero recuerden que él ha jurado que lo iba a matar. El versículo 7 dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, hizo esta oración, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Bueno, esta es la oración de Jacob y esta es, digamos, la estrategia de Jacob. Empieza a mandarle manadas de ovejas, manadas de camellos. Dice en el versículo 13, dice que Jacob durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Versículo 14, 200 cabras y 20 machos cabríos. Imagínense la riqueza de Jacob, que estos son los regalos que le está haciendo a su hermano Esaú para ver si logra aplacar su ira. Versículo 15, 30 camellos paridos con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y los entregó a sus siervos cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras de nosotros. Entonces miren esto, Esaú sale con todo su odio, con toda su rabia, con 400 hombres para enfrentar al hermano que le robó la herencia, que le robó la bendición, que le robó todo y que lo suplantó. Va con toda esa rabia. Jacob tiene miedo ante las amenazas de Saúl y ante esa embestida de 400 hombres que vienen hacia él. Y él comienza a mandar manadas de regalo, manadas de ovejas, manadas de cabra, camellos, vacas. Comienza a mandar manadas para apaciguar la ira. Con toda razón, hay un proverbio que dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Es una estrategia que todos debemos aprender. Para que haya una pelea se necesitan 2. Cuando alguien más fuerte viene contra mí, yo no debo involucrarme en esa pelea. Yo debo mostrar señales de paz. Y eso es lo que está haciendo Jacob, porque no le queda de otra. Sabemos que el odio, la rabia, el enojo, el resentimiento y la venganza de Saúl son justas, porque realmente él fue el perjudicado, el primer perjudicado. Entonces, dice luego en el texto que acabamos de leer, que aquella noche él se levantó, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, y pasó el vado de Jacob, los tomó y se quedó solo. Es decir, esta era la noche previa al encuentro de Jacob con su pasado, con su pecado, con sus errores, con su maldad. Era la noche previa. Y fue la noche más importante en la historia de Jacob. Fue una noche definitiva, en un lugar
específico que él bautizó Peniel, que significa he visto a Dios cara a cara, en un lugar donde su alma fue librada, una noche especial, una noche trascendental, una noche donde Jacob no durmió ni descansó, sino que peleó por su bendición, luchó con Dios. Y entonces vamos a mirar qué hizo Jacob esa noche. ¿Qué hizo Jacob esa noche? Y creo que aquí encontramos unos principios para que cada uno de nosotros tenga su propio Peniel. Peniel es el lugar donde nos encontramos con Dios cara a cara y es librada nuestra alma. Eso se llama Peniel, el lugar donde nos encontramos con Dios cara a cara y es librada nuestra alma. ¿Qué significa que nuestra alma sea librada? A lo largo de este pasaje vamos a entender que de la misma manera que Jacob necesitaba este encuentro con Dios para poder enfrentar su pasado, para poder enfrentar sus errores, necesitaba encontrarse con Dios, necesitaba este Peniel en su vida. De la misma manera, cada uno de nosotros lo necesita. Cada uno de nosotros tiene que tener un Peniel, cada uno de nosotros tiene que tener una noche en su vida, una vigilia, un momento en el que luchemos para poder ser redimidos de todo nuestro pasado, de todas nuestras ataduras, de todos nuestros miedos, de todos nuestros conflictos. Y eso solamente se logra pasando una noche con Dios. Creo que de eso se trata y creo que tiene que ser así, porque es que de noche todo el mundo se va a dormir, de noche estamos realmente solos. Y mire, lo primero que hace Jacob es que despidió a su familia y a todo lo que tenía. Dice el versículo 22, se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, a sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Es decir, es como cuando uno acuesta a los niños a dormir, cuando uno termina de hacer sus cosas y se queda completamente solo, sin posibilidad alguna de que alguien te estorbe. Y una de las cosas que debemos aprender es que en nuestra búsqueda de Dios, los obstáculos más grandes son nuestra propia familia. Repito, en nuestra verdadera búsqueda de Dios, en ese anhelo que tiene nuestra alma de tener un encuentro profundo, significativo y libertador con la persona de Dios, el mayor estorbo son las personas que tenemos a nuestro lado, son nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros seres queridos, nuestra familia es un estorbo a la hora de tener una intimidad con Dios. Nuestra familia estorba y nosotros debemos tomar medidas. No estoy hablando de deshacernos de nuestra familia, pero Jacob entendía perfectamente que este era un problema que él tenía que resolver a solas con Dios, que este no era el problema de Raquel, que no era el problema de Lea, que no era el problema de sus niños, que era su problema, que era su situación, que era su vida, que era su pasado, que era un asunto muy íntimo y muy personal y que él tenía que hacer a su familia a un lado, llevársela al lado. Mira, hizo que la familia y todas sus cosas pasaran un arroyo, es decir, que ellos no podían, su familia no podía, ninguno, Lea no podía levantarse y decir, voy un momentico a hablar con Jacob a ver por qué es que no se ha acostado. Raquel no podía levantarse de su tienda y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con Jacob que no ha venido a dormir? Voy a ir a buscarlo, voy a hacerle una lechita para que se duerma, le voy a hacer una tomita. No existía la más mínima posibilidad de que él fuera estorbado. Él entregó toda su familia, las hizo pasar un arroyo, las dejó al otro lado del arroyo y luego dice que se quedó solo. El Señor Jesucristo dice en su palabra que si alguno no aborrece a padre, madre y aún todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Nosotros tenemos que identificar cuál es el estorbo que nos impide buscar a Dios. Si son nuestros hijos, si son nuestros esposos, si son nuestros padres, si es nuestro trabajo, si son nuestros amigos, si son
nuestros compromisos, lo que nos impide buscar a Dios de manera profunda, de manera sincera, está estorbando nuestra vida. Es un yugo, es un lazo que nos esclaviza y debemos romper ese yugo, debemos romper ese lazo a fin de que nuestra alma sea librada. Cada uno de nosotros tiene que tener una noche a solas con Dios, porque eso liberta el alma. Liberta el alma. Y de eso se trata este mensaje, de cómo ser libre. Cada uno de nosotros sabrá de qué tiene que ser libre. ¿Qué situación hay en tu vida que te mantiene frustrado? ¿Qué complejo de inferioridad te tiene atado? ¿Qué temor te tiene agobiado? ¿Qué pecado oculto, secreto tienes allí que has acariciado y como que ya te has acostumbrado a ese pecado y has creído de una manera abusiva que Dios tiene que acostumbrarse a ese pecado porque tú ya estás acostumbrado a él? ¿Qué cosas hay en tu interior por las que tienes que luchar para que tu alma sea librada? Repito, Dios quiere gente libre, almas libres, que lo puedan adorar, que lo puedan servir, que lo puedan, que lo puedan amar con libertad. Pero muchas veces nos acostumbramos a cargar con un pasado que nos acusa, con un pasado que nos atemoriza, con un pasado que nos disminuye, con heridas emocionales, con complejos de inferioridad, con rencores, con falta de perdón, con una incapacidad para olvidar y perdonar el pasado, con un sentimiento de ser rechazado, de ser inferior, con un enojo acumulado que ya ni siquiera sabemos por qué, pero a cada ratico estallamos, con una frustración de algo que no se dio, con una consecuencia de un error que todavía nos martiriza, que todavía nos esclaviza, que todavía nos humilla y nos impide ser felices. Y nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios para ser libres y tener una noche como la noche que tuvo Jacob. Dice que se quedó solo. Dice el versículo 24, dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jacob se quedó solo. Bendita soledad. No sé por qué la gente pelea con la soledad. Cuando Dios te deja solo es porque está contigo. Cuando te quedas solo es porque Dios quiere tratar con tu vida. ¿Por qué aborrecemos la soledad? ¿Por qué rechazamos la soledad? Quizás porque en la soledad somos realmente quien somos, porque en la soledad no tenemos máscaras, porque cuando estamos solos estamos con nuestra propia realidad, con lo que realmente somos. No tenemos a quién fingir, no tenemos a quién engañar, no tenemos cómo disimular, no tenemos en qué distraer nuestra mente. No podemos dedicarnos a analizar la vida de otros porque la única vida que está cuando estamos solos es la vida nuestra. La sociedad que se está desarrollando no sabe estar sola, no sabe pensar en soledad, no sabe silenciar su corazón. Tiene que estar escuchando música, tiene que estar escuchando ruidos, tiene que hacer bulla. No le gusta estar a solos consigo mismo. Y la soledad es el espacio que nos permite comunicarnos fácilmente con Dios. En la soledad es donde se escucha la voz de Dios. En la soledad es donde se tiene una clara conciencia de nuestro pecado y de nuestra maldad, de nuestros errores. Dios quiere que estemos solos. Es necesario apartarnos, es necesario alejarnos, es necesario tener a un tiempo a solas, porque en esa soledad nuestra conciencia es más sensible a la voz del Espíritu. La soledad es la mejor amiga del alma, ¿sabe? Porque la soledad siempre nos lleva a encontrarnos con Dios. Porque cuando estamos solos es cuando podemos sentir la presencia de Dios. Y estar a solas con Dios
Es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Él se quedó solo porque él quería tener un encuentro con el Dios de su padre Abraham y de su padre Isaac. Él necesitaba conocer a ese Dios. Él necesitaba una liberación de ese Dios. Y nosotros necesitamos soledad. Necesitamos soledad. Yo quiero hablar a todos los que siempre están con gente, siempre están atareados. Yo a veces estoy hablando con una persona y esa persona ni siquiera puede comunicarse conmigo porque al mismo tiempo está hablando con 3 personas más y viven unas vidas disipadas. No hay un espacio para el silencio, no hay un espacio para la soledad. Dime qué es lo que te tiene atada a esa vida llena de personas, llena de voces, llena de ocupaciones, que no permite que estés a solas. Primero contigo mismo y segundo con Dios. Esa es la soledad. En la soledad solamente estás tú y Dios. Está tu realidad. Está tu vida. Estando solo, no puedes fingir que no tienes miedo. Sabes si tienes miedo. Estando solo, no puedes olvidar tus pecados. Tus pecados están ahí. Lo que tú eres genuinamente está ahí. Lo que nadie sabe, lo que nadie conoce, está ahí, en la soledad. Y es necesario que en esa soledad te encuentres con Dios, desnudo, tal cual como tú eres. Eso fue lo que hizo Jacob, quedarse solo para encontrarse con Dios. Quedarse solo para encontrarse con Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Cerrada la puerta significa que no permitas que nadie más entre, que nadie te interrumpa, que nadie te distraiga. Completamente solo es lo primero que hay que hacer. Si tú quieres tener una noche de liberación, tú tienes que aprender a mandar a todo el mundo para otro lado donde no te puedan interrumpir, entrar en tu habitación, cerrar la puerta y quedarte solo. Y si en tu casa no lo puedes hacer, te toca irte para otro lado, pero tú necesitas estar solo. Tú necesitas estar solo. La soledad es la principal necesidad de un cristiano, estar a solas con Dios. Lo tercero que hizo Jacob, dice, es que luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Luchó. Hermano, la oración no es una disciplina de relajación. La oración no es una disciplina oriental de meditación. La oración no es un relajamiento. La oración que liberta es una lucha, entiéndelo, es una lucha. Te quedas a solas, no para relajarte, no para desestresarte, por así decirlo, no para meditar, así como con una pose de yoga, de relax, no. Te quedas sola para luchar, porque la oración es una lucha. La oración es una lucha. Y tú me dirás, ¿una lucha contra qué? Bueno, es una lucha fuerte, es una batalla fuerte. Primero que todo, la oración es una lucha contra tu propia carne, porque toda tu carne, tu cuerpo se opone a la oración. Cuando uno se dobla de rodillas para orar a Dios, te va a dar calambre, te va a dar dolor, te va a dar cansancio, te va a dar hambre y te va a dar sueño. Todo tu cuerpo, todo tu organismo reacciona en contra de la oración y te ataca para impedirte orar. La oración es una lucha primero que todo contra tu carne. Y en la oración tú tienes que luchar contra tu carne y tienes que vencer a tu carne. Esa es la primera batalla en la oración. Segundo, la oración es una lucha contra tu mente. Inmediatamente que te dispones a orar, tu mente comienza a decirte, se te olvidó apagar aquel foco, se te olvidó cerrar el fogón, se te olvidó bajar el perro. La mente comienza a decir, para y continúas después.
este no es el momento adecuado, no debes orar así, mira, te estás durmiendo, no tiene sentido que ores, esta oración no tiene sentido, esta oración es absurda. ¿Quién dijo que tenía que ser la oración a esta hora? Tienes muchas cosas que hacer, mejor adelanta tu trabajo y oras después. Tu mente comienza a oponerse a que oras. Tienes que vencer tu mente, tienes que vencer tu mente, tienes que ordenarle a tu mente que vas a orar y punto, y que tu mente haga silencio. Es una lucha contra tu mente, es una lucha contra las tinieblas. El infierno se opone a que tú ores. Por eso es que hay tanta oposición para la oración y por eso es que el diablo ha diseñado una cantidad de sustitutos para la oración. Por ejemplo, está el que se conecta a un grupo de oración por Zoom y ya cree que está orando. El que simplemente sintoniza la emisora de Radio Minuto a la hora en que están orando y tiene la emisora sintonizada, pero su mente está por otro lado y dice, estoy aquí en oración con Radio Minuto. No, no está orando. La oración es una lucha con las tinieblas. Las tinieblas se oponen a que tú ores, porque el gran poder contra Satanás está en la oración. La oración es la manifestación más grande del poder de Dios. A través de la oración, Dios se manifiesta. A través de la oración, el ser humano, el creyente, recibe fuerzas del cielo por la oración. Así que es una lucha contra las tinieblas. Más sin embargo, aquí en este pasaje, la Biblia dice que Jacob estaba luchando con Dios. Y es que la oración también es una lucha con Dios. La oración es una lucha contra Dios, contra un Dios que se esconde de aquellos que oran de una manera superficial y religiosa. Escucha bien, la oración es una lucha contra un Dios que se esconde. Dios se va a esconder de ti cuando vea que tu oración es superficial, cuando vea que tu oración es una oración religiosa y vana, cuando vea que estás orando pero tu corazón está en otro lado. Dios se va a esconder de ti. Por eso la oración es una lucha contra el mismo Dios, un Dios que se esconde y que no se manifiesta hasta que tu oración no sea sincera. Por eso Jeremías dice, me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo tu corazón, de todo su corazón. Cuando tu oración sea ferviente, cuando tu oración sea profunda, cuando tu oración sea sincera, cuando de verdad estés derramando tu corazón delante de Dios, allí es donde Dios se va a manifestar. Pero mientras tu oración es solamente una cosa repetitiva, hay gente que dice que ora, pero son simplemente unas prácticas religiosas, unas prácticas hipócritas, vanas, superficiales. A Dios no le gusta esa oración. Y no estoy hablando del largo de la oración. No estoy hablando de la cantidad de tiempo, aunque el tiempo es importante y es significativo. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ni siquiera una hora has velado conmigo, ni siquiera una hora. ¿Qué le está diciendo? Hombre, la mínima oración debe durar una hora. El cristiano más miserable debe por lo menos orar una hora, si no se va a morir o ya está muerto. Mínimo una hora al día. Hace poquito me leí un libro que me dejó traumatizada, donde un pastor de una de las iglesias más grandes de Corea decía, si usted es un ministro de Dios y no puede orar siquiera 2 horas, mejor retírese del ministerio. Si usted es cristiano y no puede orar ninguna hora, ni siquiera una hora, no diga entonces que es cristiano. Así que el tiempo sí importa, pero yo no estoy hablando del tiempo en esta hora. Yo estoy hablando de la sinceridad, yo estoy hablando de la profundidad, yo estoy hablando de la concentración del alma en la persona de Dios. Yo estoy diciendo que no nos dejemos engañar por la tecnología, que no seamos espectadores pasivos de oraciones que hacen otras personas. Que cerremos el internet, que apaguemos el celular y que nos encontremos a solas con Dios. Tenemos que aprender a orar solos con Dios, sin la ayuda de nadie, sin la ayuda de nadie. Usted tiene que edificar su peniel.
Usted no puede depender del pastor, usted no puede depender de la emisora. Usted tiene que buscar, conocer y aprender usted mismo qué es estar cara a cara con Dios. Si no, nunca será librado, si no, nunca verá respuesta. Y usted me puede decir, tengo años orando, pero ¿de qué manera estás orando? No, yo sintonizo la emisora. Yo voy al culto de oración. Yo me conecto todos los miércoles. Sí, pero estás pendiente de la cocina, estás pendiente del radio, estás pendiente de los niños, estás pendiente de los perros, estás pendiente de los pájaros, estás pendiente de otras cosas. Tu corazón está lejos de Dios. Me buscarán y me hallarán solo cuando me busquen de todo corazón. Peniel, de noche, a solas con Dios, sin celular, sin ayudas. Solo con lo que tú eres, tu alma desnuda delante de Dios. Tienes que hacerlo o morirás. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo o tu vida no va a cambiar. Tienes que hacerlo o todo va a continuar igual. No va a suceder absolutamente nada. Tu pasado te perseguirá. Los enemigos de tu pasado te perseguirán. Las consecuencias de tus errores te perseguirán. No obtendrás la libertad que tanto anhelas porque no has aprendido a estar a solas con Dios. Porque no has aprendido a luchar con Dios. Hermanos, la oración es un agarrar a Dios. Mire lo que dice el ángel. En el versículo 26, el ángel de Jehová le dice a Jacob, y dijo, déjame, porque raya el alba. Mire esto tan interesante. Le dice, déjame, porque raya el alba. O sea, está amaneciendo. Esto fue de noche, esto fue de madrugada. Y le dice el ángel de Jehová, déjame, porque raya el alba. Yo creo que hay muchas cosas aquí en este pasaje que son importantes. Sabe que hace algún tiempo escuché una serie de un pastor que tiene una serie que se llama, bueno, varios pastores tienen una serie que se llama así, pero yo he escuchado varias, una serie acerca de la oración que se llama El poder de orar de madrugada, el poder de orar de madrugada, hermano. Y hay mucho que aprender acerca de la oración de la madrugada antes de que amanezca, en esas horas antes de que amanezca, a partir de las 4 de la mañana y hasta las 6 de la mañana, hay un ambiente óptimo para la oración. Hay un mundo espiritual que está en continuo movimiento y hay fuerzas espirituales en Dios, en su presencia, así como hay un movimiento en las tinieblas. Pero ese momento, entre las 3 de la mañana, hermano, desde las 3 de la mañana, imagínense que a esa hora es que hacen las brujerías, a esa hora es que hacen cosas. Hermano, y cuando uno ora, en esas horas, de 3 de la mañana a 6 de la mañana, cuando te coge el amanecer orando, cuando levantas tu mirada a la oscuridad y comienza a rayar el alba, ese tiempo es un tiempo precioso, poderosísimo, es un tiempo glorioso. Y hay cristianos que a esa hora están dormidos. Mire que el ángel le dice, suéltame que raya el alba. O sea, como quien dice, las horas en las que puedo estar por aquí es antes de que amanezca. Antes de que amanezca, la presencia de Dios está ahí para ministrarte. Antes de que amanezca. Miren, la vida de Jesús, si ustedes estudian la vida de Jesús, la Biblia dice que Él se levantaba de mañana siendo aún muy oscuro. Así lo dice Lucas, así lo dice Mateo, así lo dice Marcos, que Jesús, para poder ministrar de día, dice que se levantaba muy de mañana siendo aún muy oscuro, o sea que se levantaba de madrugada a orar.
Y cuando el sol salía, el sol sale para que comencemos a trabajar. El sol sale para que salgamos a trabajar. El sol sale para que comencemos a hacer lo que hay que hacer. Hermano, una de las cosas que está perjudicando nuestra vida espiritual es tener el reloj invertido. El Señor Jesucristo dice, el día tiene 12 horas. Cuando iba a resucitar a Lázaro, dice, el día tiene 12 horas. ¿Qué está diciendo? Que hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para avanzar, hay un tiempo para caminar. Y hay un tiempo espiritual, hermano. Hay un tiempo espiritual. Yo quisiera que usted investigara acerca del poder de orar de madrugada. Esa es una serie que hay, usted la puede buscar en YouTube. De todos modos, yo la voy a compartir en el grupo porque es muy cortita, son como unas reflexiones y quiero empezar a compartirlas. Pero ¿sabes qué, hermano? Necesitamos tomar decisiones drásticas. Usted necesita, como dijo el apóstol Pablo un día, yo de esta manera peleo, no como quien golpea al viento. Yo de esta manera corro. Dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Hermanos, es hora de poner el cuerpo en servidumbre. Que tú no seas esclavo de tu cuerpo, que tú no seas esclavo de tu estómago, que tú no seas esclavo de tu cansancio. Ponle freno a tu cuerpo, que tu cuerpo no te domine, domina tu cuerpo, pon a tu cuerpo en servidumbre. ¿Cómo así poner a tu cuerpo en servidumbre? Que tu cuerpo sea esclavo del Señor Jesucristo, que tu cuerpo sea siervo del Señor Jesucristo. Mira, es que lo dice Romanos capítulo 6. Vamos a Romanos capítulo 6. Me demoro un poquito porque la Biblia es nueva y todavía las hojitas están pegadas. Romanos capítulo 6, versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Quiero que leamos desde el versículo 16. No sabéis, Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si tu cuerpo es el que determina a qué hora duermes, a qué hora despiertas y a qué hora comes, tú eres esclavo de tu cuerpo. Y el cuerpo es la parte inferior del ser humano. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y el que debe gobernar es el espíritu, y más en una criatura que ha sido redimida por el Espíritu Santo y ha sido vivificada por el Espíritu de Dios. Es mi espíritu el que tiene que gobernar sobre mi cuerpo. Mi cuerpo no debe gobernar sobre mi espíritu. Mi cuerpo no es el que determina cuándo oro. El Espíritu Santo de Dios me despierta y yo tengo que obedecer al Espíritu, y mi cuerpo tiene que someterse al Espíritu. Dice el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados, o sea, al Evangelio. Y libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Y ahora así dice que nosotros pongamos nuestros miembros para servir a la justicia. Mi cuerpo tiene que servir a la iglesia, mi cuerpo tiene que servir a Cristo, mis rodillas tienen que ser rodillas de un intercesor. Hemos sido llamados para ser sacerdotes, hemos sido llamados para presentarnos al trono de Dios e interceder por los hombres y aún por nuestra propia vida. Se nos ha abierto un camino y tenemos que buscar a Dios y tenemos que tomar las decisiones drásticas que haya que tomar. Continuemos entonces con nuestro pasaje en Génesis 32. Entonces, dice que la oración es un agarrar a Dios.
La oración es un agarrar a Dios. ¿En qué sentido lo agarró? Cuando el ángel le dice, suéltame. Cuando el ángel le dice, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Tenía a Dios agarrado. Tenía a Dios agarrado. Y yo pregunto, ¿quién puede agarrar a Dios? ¿Quién puede prender a Dios? ¿Quién lo puede detener? Hermanos, hay tantos ejemplos en la Biblia que les quiero recordar. No sé si ustedes recuerdan la mujer sirofenicia que salió al encuentro de Jesús cuando Jesús iba caminando por las aldeas de Jerusalén, iba caminando por las aldeas de su pueblo, y una mujer de Tiro y Sidón, de una tierra pagana, se le acerca y le dice, Señor, mi hija está atormentada por un demonio, por favor, sánala. Y Jesús le dice, no, mi hija, tú no estás en la agenda. Yo he sido enviado a sanar las ovejas perdidas de Israel. Yo no puedo darle el pan de mis hijos a los perros. Y la mujer dice, Señor, pero aún los perros comen de las migajas de la mesa. Esta mujer agarró al Señor. Ella no estaba en la agenda, por así decirlo. Sabemos que Dios es soberano y que sí estaba en la agenda. Pero el Señor Jesús le está poniendo un pero, le está poniendo un obstáculo. El mismo Jesús le está diciendo, no, tú no eres del pueblo de Israel. Yo vine primero a sanar a Israel. Tú eres una mujer pagana, ves y pídele a los Baales, ves y pídele a los dioses tuyos. Y esta mujer le dice, no, no, dame aunque sea las migajas de tu mesa. Yo sé que delante de ti soy como un perro, pero aún los perros comen de las migajas. Lo agarró. En otra ocasión el Señor Jesús iba a sanar a la hija de Jairo, un hombre importante del Imperio Romano. Y él iba caminando con Jairo, un hombre rico, un hombre acaudalado, un hombre importante, y él iba caminando con Jairo en medio de una multitud. Y una mujer con flujo de sangre dijo en su corazón, si tan solo tocar el borde de su manto, sé que sanaría. Y esta mujer agarró el manto de Jesús. Y la fe de ella hizo que Jesús se detuviera en medio de la multitud. Y a pesar de que tenía en su agenda ir a sanar la hija de Jairo, Jesús se detiene y dice, ¿quién me tocó? Porque no solamente la sanó de su azote, sino que también la sanó de su pecado, perdonó sus pecados, libertó su alma, restauró su vida, restauró su dignidad. Jesús se detuvo. Y este ángel está diciendo, ya va a amanecer, yo ya me tengo que ir de aquí. Y es el ángel de Jehová, hermano. Esta no es una clase de teología, pero en teología se estudia que esta es una aparición de Dios, una aparición del Antiguo Testamento. Se llama teofanía o cristofanía, a las apariciones que hace Dios antes de encarnarse en su Hijo Jesucristo, las apariciones de Dios en forma de ángel, en forma de varón, todas esas apariciones en el Antiguo Testamento se llaman teofanías y se les conoce como el ángel de Jehová, que se le apareció también a Josué, que se le apareció también a Sansón. El mismo Dios, con figura humana, con figura angelical, y lo tiene agarrado y le dice, ya suéltame, va a amanecer, yo me voy. Hermano, esto es tremendo, pero yo creo que esto está escrito para que nosotros podamos conocer el poder de nuestra oración, para que nosotros podamos entender que Dios está esperando que le busquemos de esa manera, que Dios está dispuesto a venir a nuestras vidas si nosotros estamos dispuestos a sacrificar lo que tenemos que sacrificar. Y Jacob le dijo, no te dejaré, no te dejaré. Lo agarró, se aferró a él con toda su fuerza. Y le dijo, ¿qué quieres? Dime qué quieres que te haga. Le dijo el ángel, bendíceme. No te dejaré si no me bendices. Bueno, ¿y qué quería Jacob? ¿Qué significaba bendíceme en ese momento? No significaba dinero, hermano.
porque cuando le oró a Dios la noche anterior, le dijo, Señor, yo pasé este Jordán solamente con mi cayado y ahora vengo con 2 campamentos. Y así fue. Jacob huyó la noche en que engañó a su padre, la noche en que le robó la bendición a su hermano. Huyó y solamente tenía el cayado en la mano. Y llegó a donde su tío Labán sin nada. Y 20 años después es un hombre supremamente rico, supremamente próspero, que da de regalos manadas de animales. Así que la bendición no es el dinero, hermano. La bendición no tiene que ver con el dinero. Hacemos a veces oraciones tan tontas, tan torpes. Nos preocupamos por cosas tan insignificantes que el Señor Jesús enseñó que no nos preocupáramos ni por lo que comeremos ni por lo que vestiremos, porque los gentiles, o sea, los impíos, los incrédulos son los que piensan en esas cosas, pero nosotros tenemos un Padre Celestial que sabe lo que necesitamos, así que nosotros las luchas de nuestra noche no tienen que ser por dinero, no tienen que ser por cosas materiales. A Jacob no le importaba lo material, él lo tenía todo. Él necesitaba otro tipo de bendición. Él sabía que él necesitaba la bendición de Dios. Lo que había tratado de conseguir por las malas, robándoselo a su hermano, vendiendo sus lentejas, pagándolas con las lentejas, pero él sabía que ni Esaú, escucha bien, que ni Esaú, a cambio de esas lentejas, ni su padre con esa oración donde él fingió ser quien no era, el que tenía que bendecirlo era Dios. La bendición que él necesitaba era Dios. Sabes, tú puedes tener la bendición de tus pastores y eso está bien. Puedes tener la bendición de tus padres y eso está bien. Pero cuán importante es que tengas la bendición de Dios. Que Dios mismo extienda su mano y te bendiga. ¿Cómo cambiará tu vida? ¿Cómo cambiará tu destino si Dios te bendice? ¿Te acuerdas de la oración de Jabes? Jabes significa dolor, porque su madre lo tuvo con dolor. Y toda la familia de Jabes era una familia insignificante, una familia pobre, una familia miserable, una familia llena de carencias. Pero un día Jabes, que se llamaba Dolor, oró a Dios y le dijo a Dios, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y me libraras del mal para que no me dañe, si me dieras bendición. Sabes, nosotros no sabemos pedir lo que conviene. Por eso nosotros debemos decirle a Dios, Dios bendíceme. Y su bendición no implica dinero. Su bendición implica cosas mucho mayores, mucho más gloriosas, mucho más satisfactorias. La bendición de Dios tiene que ver con el centro, con lo profundo de tu alma. Cuando Jacob le dijo al ángel de Dios, bendíceme, el ángel le preguntó, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? O sea, para poder bendecirte, quiero saber quién tú eres. Sabes, el nombre de una persona, sobre todo en el Oriente, es la suma de todo lo que la persona es. El nombre es todo lo que la persona es, tanto lo malo como lo bueno. Y el nombre de Jacob representaba todo lo que él era. Jacob significa el que toma por el calcañar o el suplantador. El suplantador o el que toma por el... Y toda la vida de Jacob estaba enredada con ese nombre. O sea, toda su vida se enredó
porque su vida consistía en suplantar, en mentir, engañar, en hacer trampa. Él cogía las ovejas de su tío y le decía, bueno, las ovejas pintadas son las mías, y cogía y él mismo las pintaba para quedarse con ellas. Entonces él cogía las más gorditas y las pintaba, y las más flacas no las pintaba. Y entonces cuando el tío salía a ver, bueno, ¿cuáles son las ovejas tuyas? Las mías son las pintadas y las tuyas son las que no son pintadas. Y resulta que él se quedaba con las ovejas más gordas. Eso marcó su vida. La suplantación, el engaño, la trampa, la mentira. Y por eso el ángel de Jehová le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y sabes, cuando estamos a solas en la presencia de Dios, tenemos que confesarle a Dios qué es nuestra vida. Tenemos que derramarle a Dios todo nuestro pecado y decir, ¿sabes qué, Dios? Somos unos mentirosos, somos esclavos de esto, esta es nuestra miseria, esto es nuestra ruina, esto es lo que somos. Por favor, cámbialo, cambia lo más profundo de nuestro ser. Yo me llamo Jacob, yo soy el suplantador, yo soy el que engañé a mi padre, yo soy el que estafó a mi hermano. Yo soy el que huyo de mi pecado, de mi maldad, de las consecuencias de mi vida, y ahora el error de mi vida viene delante de mí. Mi hermano con 400 hombres vienen a cobrarme lo que yo les quité. Esto es lo que yo soy, y tú tienes que ir a Peniel una noche a solas con Dios y derramar tu vida y derramar tus rencores, tus odios, tus complejos de inferioridad, tus heridas, tu enojo, tu amargura, lo que de verdad tú eres. Eso tienes que confesarlo con tu boca. Esto es lo que yo soy. Soy un mentiroso, soy un tramposo, soy un adúltero, soy un envidioso, soy un resentido, soy un amargado, soy un frustrado, soy un fracaso. Lo que tú quieras, lo que tú eres, tienes que decírselo a Dios. Y esa es la bendición de Dios. Que cuando confesamos todo lo que somos delante de Él, cuando desnudamos el alma delante de Él, Dios nos cambia el corazón. Dios nos cambia el corazón. La bendición más grande de la vida es que Dios nos cambie, que Dios nos transforme, que nos dé un corazón nuevo, que nos dé una mente nueva, un corazón libre de rencores, un corazón libre de complejos, un corazón libre de ataduras, un alma libre. Y eso solo puede hacerle Dios. Hermanos, las enfermedades mentales están aumentando. Los casos de suicidio. Tengo 2 días de estarme lamentando del suicidio de un hombre que yo no conocí, pero él tenía un canal de YouTube que yo seguía. Él se llamaba Frank Suárez. Él manejaba un canal de YouTube, era un hombre creyente, temeroso de Dios. Su canal se llamaba Metabolismo TV, y yo aprendí tantas cosas buenas de él. Tenía tanta sabiduría. Hablaba de la alimentación, hablaba de la ansiedad, daba pautas para vencer la ansiedad. Tenía una sabiduría para explicar cómo funcionaba el organismo del ser humano. Dio tantas pautas en una época en que sufría de mucha ansiedad. Me dio muchas pautas que de verdad me funcionaron, que de verdad me ayudaron. Hermano, y me duele tanto que este hombre se haya suicidado, y le pregunto a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Todo el mundo sabía que era temeroso de Dios. Todo el mundo sabía que era un excelente esposo, un excelente hijo. Sus videos eran supremamente edificantes. Muchos cristianos lo seguíamos, porque de verdad que nos dejó un legado de sabiduría para comer sano, para guardar nuestro cuerpo. Y hace poquito me topo con un video que dice que se mató, que se tiró del 9º piso del edificio donde vivía. Y yo me pregunto, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? No estamos yendo a sanar nuestra alma delante de Dios. No le estamos trayendo nuestros temores a Dios. Estamos ocultando lo que somos. Nos da miedo decir que tenemos miedo, que tenemos angustia, que tenemos tristeza, que tenemos dolor. No queremos ir a solas con Dios.
Yo creo, y no puedo juzgar, pero creo que si Fran Suárez hubiese luchado con Dios en una noche hasta que Dios lo libertara, quizás Dios lo hubiera hecho. Si hubiera buscado ayuda de Dios, si hubiera sido humilde, quizás a él le daba pena reconocer que tenía depresión, que tenía angustia, porque él precisamente enseñaba cómo vencer la depresión, cómo vencer la ansiedad, cómo tener un sistema nervioso sano. Él enseñaba eso y lo que enseñaba no era mentira, lo que enseñaba era verdad. Pero hay algo que solamente nos los da la presencia de Dios y es la sanidad del alma, solamente la da Dios. El único que conoce el alma del ser humano, el único que puede tocar el corazón, el único que puede ir ahí a lo profundo a saber por qué hay algo que no funciona, es Dios. Hermanos, no descuidemos la oración, no negociemos con la oración, no negociemos con este asunto de encontrarnos con Dios. Si tú estás pasando por angustia, si tú estás pasando por miedos terribles, si estás pasando por ataque de pánico, no te dé pena decirlo. Tienes que ir a buscar a Dios. Y si quieres que nosotros como hermanos te ayudemos clamándole a Dios, te ayudamos. Pero nuestras almas tienen que ser sanadas. Nuestras almas están llenándose de angustia, llenándose de miedos, llenándose de culpa, de sentimientos de culpa. Y todas esas cosas solamente las puede sanar Dios. Dios quiere darnos un nombre nuevo. Y le dice Dios, no se llamará más tu nombre Jacob. Ahora serás Israel, que significa príncipe, guerrero, el que lucha. Realmente Israel se llama príncipe, pero se refiere a los príncipes que rigen una batalla, a los príncipes que son coronados porque ganan las batallas. Y básicamente tiene que ver con una lucha. Algunas Biblias lo traducen como príncipe de Dios y otras lo traducen como el que lucha con Dios. La traducción más específica es el que lucha con Dios. Y dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿De qué manera vencemos a Dios? ¿Puede un ser humano vencer a Dios? No, no. Se trata de vencer todo aquello que impide que la bendición de Dios caiga sobre nosotros. Nuestra carne, nuestro orgullo, nuestra mente, el infierno mismo y Dios mismo, que es el Dios que se esconde, para que lo busquemos a medianoche con todas las fuerzas de nuestro ser. Entonces, nosotros vamos a mirar qué consiguió Jacob en esta noche. Consiguió que su vida, lo más interno de su ser, fuese transformado, un cambio de nombre. Y eso implica un cambio de corazón y un cambio de mente. Si yo soy una persona acomplejada, es porque tengo una percepción de mí misma equivocada, que no me veo como Dios me ve. Dios entregó a su Hijo Jesucristo por mí y la Biblia dice que yo fui creada a imagen de Dios, que yo soy imagen de Dios, corona de la creación. Y si yo tengo un complejo por cualquier cosa, por un defecto físico, por un trauma de la niñez, porque mis padres me rechazaron en el vientre, por cualquier cosa, mi alma tiene que sanar porque así no voy a poder vivir y voy a hacer infelices a los demás. Escúchame bien, mujer, hombre que me estás escuchando. Si tú tienes un complejo de inferioridad, si tú experimentas sentimiento de rechazo, tú tienes que ir a solas con Dios para que Dios te sane, para que Dios te liberte, para que Dios cambie lo que tú crees acerca de ti misma. Y te aceptes como Dios te acepta. Y no le sigas haciendo daño a los demás. No sigas viendo en los demás enemigos que no son tus enemigos. Una persona acomplejada, una persona herida, una persona resentida, una persona llena de miedo, no puede ser una buena esposa, no puede ser un buen esposo, no puede ser una buena madre, no puede ser un buen padre. Tú tienes que sanar tu alma para que puedas servir a los demás y no echarle la culpa a otros. El asunto es contigo.
Eso es un problema personal entre tú y Dios. La primera cosa que recibió Jacob en esta noche fue un cambio de corazón y de mente, un nuevo nombre, un nuevo destino, una nueva vida. La segunda cosa es que el ángel lo tocó en el encaje del muslo y dice que le descoyuntó el muslo. Independientemente de lo que fisiológicamente eso implique, el asunto es que Jacob salió cojeando de ahí. Es decir, que dejó de ser un hombre autosuficiente, que dejó de ser un hombre confiado en sí mismo y se convirtió en un hombre dependiente de Dios, humilde y quebrantado. La presencia de Dios quebranta el orgullo y la soberbia que impide que la gracia de Dios se derrame sobre nuestras vidas, porque la Biblia dice claramente que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y lo que nosotros necesitamos para enfrentar la vida es la gracia de Dios. Pero si nuestro orgullo no nos permite acercarnos a Dios, o nuestro orgullo hace que Dios nos repele, porque Dios resiste a los soberbios, entonces no vamos a poder recibir gracia. Y por eso es que las cosas salen mal, por eso es que todo sale mal. Tenemos que ser quebrantados, tenemos que aprender humildad, y eso se aprende ahí, de noche, a solas con Dios, en Peniel, de rodillas, llorándole, mostrándole, pidiéndole que nos quite el orgullo, que nos quite la soberbia. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere el momento. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Fue quebrantado, cambió su historia, cambió su nombre, cambió su vida, fue librada su alma. ¿Y saben qué sucedió después? Ven conmigo al capítulo 33. Cambiaron también sus circunstancias. El ejército de 400 hombres que venía contra él se convirtió ahora en una comitiva de bienvenida. Capítulo 33 dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Eso fue lo que hizo Dios en la noche de Peniel, mientras Jacob luchaba. Hay batallas que se libran de madrugada. Hay batallas que se libran de noche. ¿Quieres ganar una batalla de día? Peléala de noche en la presencia de Dios.